Cuentos de Nasruddin. Cuentos populares. El contrabandista. Nasruddin solía cruzar la frontera todos los días con las cestas de su asno cargadas de paja. Como admitía ser un contrabandista, cuando volvía a casa por las noches, los guardas de frontera lo registraban una y otra vez. Registraban su persona, cernían la paja, la sumergían en agua, e incluso la quemaban de vez en cuando sin encontrar la mercancía. Mientras tanto, la prosperidad de Nasruddin aumentaba visiblemente. Un día, Nasruddin se retiró y se fue a vivir a otro país, donde unos años más tarde le encontró uno de los guardas aduaneros. «Ahora me lo puedes decir, Nasruddin, ¿qué pasabas de contrabando que nunca pudimos descubrirlo?» «Asnos», contestó Nasruddin. La mujer perfecta. Nasruddin conversaba con un amigo. «¿Entonces, nunca pensaste en casarte?» «Sí, lo pensé», respondió Nasruddin. «En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer muy espiritual y hermosa, pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. Continué viajando y fui a Ispahan. Allí encontré una mujer que conocía el reino de la materia y el del espíritu, pero no era bonita. Entonces resolví ir hasta el Cairo, donde cené en la casa de una moza bella, religiosa y conocedora de la realidad material». «¿Y por qué no te casaste con ella?» «Ay, amigo mío, lamentablemente ella también quería un hombre perfecto». La propina. Cierto día, el mulá Nasruddin asistió a una casa de baños pobremente vestido, y lo trataron de mal manera. Al salir, sin embargo, dejó una moneda de oro de propina. A la semana siguiente fue ricamente vestido y se desvivieron por atenderlo. Al salir, dejó una moneda de cobre diciendo: «Esta es la propina por el trato de la semana pasada, y la de la semana pasada por el trato de hoy». El remedio. El califa nombró a Nasruddin consejero mayor de su corte. Cierto día, un cortesano quiso probar la sabiduría de Nasruddin, así que le preguntó: «Nasruddin, tú que eres un hombre de experiencia, ¿conoces algún remedio para el dolor de ojos? Te lo pregunto porque me duelen tremendamente». «Permíteme que comparta contigo mi experiencia», le dijo Nasruddin. «En cierta ocasión tuve un dolor de muelas y no encontré alivio hasta que me las hice sacar». La limosna. Nasruddin pedía limosna en la feria de la ciudad. Las personas que pasaban siempre le ofrecían una moneda grande y una pequeña para que él escogiera. Pero Nasruddin siempre escogía la pequeña, la de menor valor, y la gente se reía de lo tonto que era. Cierto día, un hombre se compadeció y le aconsejó: «Siempre que te ofrezcan 2 monedas, elige la mayor. Así tendrás más dinero y no serás considerado un idiota por los otros». «Usted debe tener razón», respondió Nasruddin, «pero si escojo la moneda mayor, las personas dejarán de ofrecerme dinero para probar que soy más idiota que ellas, y así no podré ganar mi sustento». La responsabilidad. La comitiva pasó por la calle. Soldados fuertemente armados llevaban a un hombre condenado a la horca. «Este hombre no tenía arreglo», comentó un discípulo de Nasruddin. «Una vez le di una moneda de plata para ayudarlo a levantarse de nuevo en la vida y no hizo nada importante. Quizás él no sirva para nada, pero puede estar ahora caminando hacia la horca por tu causa», respondió el maestro. «Es posible que haya utilizado la limosna para comprar un puñal, que terminó usando en el crimen cometido, y entonces tus manos estarán también ensangrentadas, porque en vez de ayudarlo con amor y cariño, preferiste darle una limosna y librarte de tu obligación». El bosque de los cuentos. Érase una vez una pequeña chiquilla que importunaba a toda la gente para que le contaran un cuento. Importunaba a su madre, a su abuela, a su tía.
Quienquiera que encontrara en su camino tenía que contarle un cuento. Pero no todos se sentían dispuestos a ello. Todos se deshacían del pequeño espíritu importunador. Entonces se encaminó la niña tristemente hacia el bosque. Por fortuna se extendía éste muy cerca, junto a la casa. En el bosque se encontró con el cuclillo, que estaba sentado sobre una rama y gritaba: «Cucú, cucú». «¿Por qué cantas siempre la misma canción?», dijo la muchacha. «Explícame más bien un cuento». Entonces le contó el cuclillo la historia de cómo pone el huevo. El cuco lo lleva en el pico por el aire y lo coloca en un nido extraño. De este huevo sale luego un pequeño pájaro que crece y se hace por último mayor que los pajaritos que le alimentan. Pronto se hace el nido demasiado pequeño para el cuclillo. Entonces arroja éste fuera del nido a todos los pequeños pajaritos crecidos con él en el mismo nido. Pero el buen espíritu del bosque, que lo había visto todo, dijo: «Como castigo no habrás de vivir tú nunca en un nido propio. Tus huevos habrás de llevarlos siempre en el pico por el aire, y tus hijos deberán clamar durante toda su vida por su madre perdida». «Cucú, cucú», el pájaro chilló. «¿Es esto un cuento o una historia verdadera?», preguntó la niña. «Cucú, cucú», se oyó a lo lejos. Entonces no supo la niña qué pensar, y penetró más profundamente en el bosque. Así, caminando, llegó hasta los sombríos abetos. Bajo sus pies crujía una alfombra de millones de pardas agujas. En lo alto rumoreaba el viento, entre las verdes copas de los altivos abetos gigantes. Pero junto a ellos se alzaban 3 pequeños abetos en la oscuridad, los cuales no tenían una sola ramita verde. «¿Por qué llevan ustedes un vestido tan pardo veludo?». «Oh, explíquenme su historia», rogó la pequeña. Entonces tomó la palabra el mayor de los 3 jóvenes abetos y dijo: «Nosotros somos los más jóvenes abetos de este bosque, y queríamos levantarnos juntos los 3 hacia el sol, pues habíamos oído decir que era hermoso y bueno, y era un rey. Así pues, nos pusimos nuestros vestidos de fiesta y extendimos los brazos, pero nuestros hermanos mayores nos cerraron el camino. A nosotros nos pertenece el sol», dijeron ellos. «Nosotros somos más grandes y hermosos que ustedes. Deberían avergonzarse. Ocúltense». Orgullosos se elevaron ellos cada vez más alto, hasta que llegaron al sol. Entonces celebraron una fiesta e invitaron a todos los pájaros cantores del bosque. «Háganos también un poco de sitio», rogábamos nosotros cada día. No pretendíamos más que ver solamente el manto del Rey Sol. Pero nuestros hermanos mayores extendían rumoreando sus vestidos y nos ocultaban para que el sol no pudiera encontrarnos. Entonces dejamos caer nosotros el vestido verde de fiesta y nos vestimos de pardo luto. Este luto lo conservaremos nosotros hasta nuestra muerte, que bien pronto habrá de venir. Entonces preguntó la niña: «¿Es esto un cuento o una historia verdadera?». Los 3 pequeños abetos guardaron silencio, pero dejaron caer sus agujas, y con esto pareció como si lloraran. La pequeña muchacha fue a buscar una azada, y arrancó con ella, uno después de otro, a los pequeños abetos, y los plantó de nuevo en el borde del bosque. Buscó luego agua del manantial y les dio de beber. El sol se asustó cuando vio a las 3 criaturas del bosque con su vestidito veludo. Les acarició con sus rayos y les consoló. «Pronto será mejor su aspecto. Mis rayos tejerán para ustedes el más hermoso vestido de fiesta, y yo estaré a su lado desde la mañana hasta el anochecer». Siguió entonces la pequeña muchacha su camino. El sendero del bosque corría recto, y no parecía tener fin. De repente sintió la niña un escalofrío en las espaldas. En medio del camino yacía una pequeña ardilla que agonizaba a causa de una herida en el cuello. «¿Por qué has muerto tú?», preguntó la niña. «Te hubiera rogado tan a gusto que me contaras un cuento». Entonces empezó a hablar la roja sangre. «Allí arriba, entre el verde reino de las hojas, hay una casita redonda. En ella vive una madre con sus 5 hijos.
«No salgáis hasta que esté yo de nuevo en casa», dijo la madre cuando salió en busca de alimento para sus pequeños. 4 de ellos supieron obedecer. El quinto, sin embargo, miraba continuamente por la puerta redonda. 100.000 hojas le saludaban y le susurraban: «Sal, te contaremos un cuento». Entonces salió fuera la pequeña ardilla. Escuchó y escuchó tan pronto en este como en aquel árbol, y finalmente quiso marcharse al bosque vecino. Pero en medio del camino fue víctima del pérfido ladrón. «¡Madre!», gritó todavía, pero la madre estaba muy lejos y no podía oírla. Entonces cerró la pequeña ardilla los ojos. «¿Es esto un cuento o una verdadera historia?», preguntó la niña. La sangre cayó y la muchacha contempló tristemente al pequeño animalito muerto. «¡Madre!», gritó de repente la niña y rompió a llorar. Luego dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Corrió hasta perder el aliento, hasta que se encontró de nuevo en casa, abrazada a su madre. A la mañana siguiente salió, sin embargo, de nuevo al bosque, y así cada día, pues allí le explicaban cuentos todas las cosas. ¿O eran tal vez historias verdaderas? La pequeña muchacha no lo sabía, pero las escuchaba a gusto por su vida. Cómo la sabiduría se esparció por el mundo. En Taubilandia vivía en tiempos remotos, remotísimos, un hombre que poseía toda la sabiduría del mundo. Se llamaba este hombre Padre Anansi, y la fama de su sabiduría se había extendido por todo el país, hasta los más apartados rincones. Y así sucedía que de todos los ámbitos acudía a visitarlo la gente para pedirle consejo y aprender de él. Pero he aquí que aquella gente se comportó indebidamente y Anansi se enfadó con ellos. Entonces pensó en la manera de castigarlos. Tras largas y profundas meditaciones, decidió privarles de la sabiduría, escondiéndola en un lugar tan hondo e insospechado que nadie pudiera encontrarla. Pero él ya había prodigado sus consejos, y ellos contenían parte de la sabiduría que ante todo debía recuperar. Y lo consiguió. Al menos así lo pensaba nuestro Anansi. Ahora debía buscar un lugarcito donde esconder el cacharro de la sabiduría. Y sí, también él sabía un lugar. Y se dispuso a llevar hasta allí su preciado tesoro. Pero Padre Anansi tenía un hijo que tampoco tenía un pelo de tonto. Se llamaba Kekutsin. Y cuando éste vio a su padre andar tan misteriosamente y con tanta cautela de un lado a otro con su pote, pensó para sus adentros: cosa de gran importancia debe ser esa. Y como listo que era, púsose ojo avisor para vigilar lo que Padre Anansi se proponía. Como suponía, le oyó muy temprano por la mañana cuando se levantaba. Kweku prestó mucha atención a todo cuanto su padre hacía, sin que éste lo advirtiera. Y cuando poco después, Anansi se alejaba rápida y sigilosamente, saltó de un brinco de la cama, y dispúsose a seguir a su padre por donde quiera que éste fuera, con la precaución de que no se diera cuenta de ello. Kweku vio pronto que Anansi llevaba una gran jarra, y le aguijoneaba la curiosidad de saber lo que en ella había. Anansi atravesó el poblado. Era tan de mañana que todo el mundo dormía aún. Luego se internó profundamente en el bosque. Cuando llegó a un macizo de palmeras altas como el cielo, buscó la más esbelta de todas y empezó a trepar con la jarra o pote de la sabiduría pendiendo de un cordel que llevaba atado por la parte delantera del cuello. Indudablemente quería esconder el jarro de la sabiduría en lo más alto de la copa del árbol, donde seguramente ningún mortal había de acudir a buscarlo. Pero era difícil y pesada la ascensión. Con todo seguía trepando y mirando hacia abajo. No obstante, la altura no se asustó, sino que seguía: sube que te sube.
El jarro, que contenía toda la sabiduría del mundo, oscilaba de un lado a otro, ya a derecha, ya a izquierda, igual que un péndulo, y otras veces entre su pecho y el tronco del árbol. La subida era ardua, pero Anansi era muy tosudo. No cesó de trepar, hasta que Cueco Sin, que desde su puesto de observatorio se moría de curiosidad, ya no le podía diferenciar. «Padre», le gritó, «¿por qué no llevas colgado de la espalda ese jarro preciado? Tal como te lo propones, la ascensión a la copa más alta te será empresa difícil y arriesgada». Apenas había oído Anansi estas palabras, se inclinó para mirar a la tierra que tenía a sus pies. «Escucha», gritó a todo pulmón, «yo creí haber metido toda la sabiduría del mundo en este jarro, y ahora descubro de repente que mi propio hijo me da lección de sabiduría. Yo no me había percatado de la mejor manera de subir este jarro sin incidente y con relativa comodidad hasta la copa de este árbol, pero mi hijito ha sabido lo bastante para decírmelo». Su decepción era tan grande que con todas sus fuerzas tiró el jarro de la sabiduría todo lo lejos que pudo. El jarro chocó contra una piedra y se rompió en 1000 pedazos. Y como es de suponer, toda la sabiduría del mundo que allí dentro estaba encerrada se derramó, esparciéndose por todos los ámbitos de la tierra. El país de las hadas. Había un niño que no quería irse a dormir cuando se lo ordenaban. Todas las noches se repetía la misma historia entre rezongos, retos y ceños fruncidos. El niño se iba a acostar de mala gana, pero apenas su madre cerraba la puerta de la habitación, entonces se sentaba en la cama a mirar por la ventana, y cuando el sueño comenzaba a vencerlo, se metía entre las mantas bien abrigadito, y se quedaba profundamente dormido. Una noche, luego de la habitual repetición de la orden para que se fuera a la cama, su madre le dijo: «Si te vas a dormir ahora y sin protestar, tal vez llegues a ver a las hadas y los duendes». El niño se sorprendió, pues nunca ningún integrante de su familia le había hablado de esa forma sobre las hadas y los duendes. Esa noche se acostó en la cama en un santiamén, y cuando su madre cerró la puerta de la habitación, ya había cerrado los ojos. El niño en realidad no pensaba dormir. Todo lo contrario. Deseaba quedarse despierto para poder ver de cerca esas criaturas maravillosas, las hadas y duendes de los que tanto había leído. En ese momento, escuchó un ruido extraño. ¿Qué sería eso?, se preguntó el niño. El sonido volvió a producirse con mayor intensidad. Entonces el chico se sentó en la cama y se sorprendió cuando vio un pájaro de plumas color negro, a excepción de su pecho colorado, que con su pico golpeaba el vidrio de la ventana en forma insistente. El chico, una vez repuesto de la sorpresa, se puso de pie y haciendo fuerza abrió la ventana. El pájaro echó a volar, pero solo para dar una vuelta y volver a posarse en el dintel. «Buenas noches», le dijo el niño al pájaro. «Buenas noches, pequeño». «¿Por qué has venido a mi ventana?» «Estaba volando por el cielo cuando de pronto miré hacia abajo y vi el techo de tu casa. Bajé para ver si alguien de aquí quisiera ir conmigo al país de las hadas». «¡Claro que sí!», dijo el niño, mientras saltaba de alegría. «Me lo imaginaba. Agárrate bien fuerte de mi pata», le dijo el pájaro, mientras extendía una pata chiquita hacia el niño. «¿Estás seguro que podrás llevarme?» «Confía en mí». El niño tomó con 2 dedos la pata del ave. Este comenzó a aletear, y pronto se alejaron de la casa. Era impresionante ver su propio techo desde lo alto de los cielos. La sensación de volar era algo increíble y extraño a la vez.
De todas maneras, contrariamente a lo que había supuesto, el miedo no tenía lugar en su corazón, pues la alegría lo embargaba. Volar con el pájaro de pecho rojo era la misma sensación que si una nube arrastrara a otra nube. No había fuerza ni presión. Era como si flotara, y el ave simplemente hiciera de timón. El viento de la noche le despeinó los cabellos, y pronto dejó de ver la tierra. Solo nubes de diferentes colores: rosa, celeste, blanco, amarillo y naranja. El cielo comenzó a aclararse. ¡Ya estamos llegando!, le dijo el ave. Y el niño pudo ver cómo las nubes que estaban debajo de ellos se abrían y dejaban paso a un paisaje hermoso de verdes prados, con un sendero de piedritas en el medio, y enormes árboles a los costados. El pájaro de pecho rojo lo posó suavemente en el sendero, y mientras volaba hacia adelante le gritó: ¡Sigue derecho, y te encontrarás con el Palacio Blanco! «Así lo haré, y muchas gracias», le gritó el niño mientras el ave se perdía en la lejanía. El muchachito comenzó a caminar, y a pesar de que estaba solo calzado con medias, las piedritas del camino se hacían suaves bajo las plantas de sus pies. Miró alrededor y vio a cientos, o tal vez miles de ardillas que se sentaban en la puerta de sus hogares, agujeros en los troncos de los árboles. Y mientras lo miraban caminar, mordisqueaban alguna nuez que tenían entre las manos. El sol brillaba, la brisa era fresca, y el murmullo de las ramas de los árboles al mecerse con el viento le deleitaba los sentidos. Pero pronto ese sonido dejó paso a otro, un sonido lejano que parecía música. El niño agudizó el oído, y se dio cuenta de que en ese lugar hasta podía escuchar los mordiscos de las ardillas sobre las cáscaras de las nueces. ¡Es música!, exclamó al cabo de un instante, confirmando su intuición. Y enseguida pudo ver un hermoso y gigantesco palacio, tan blanco como la nieve, que se erguía majestuoso en el prado verde. A medida que iba avanzando, la música se hacía cada vez más clara, fuerte y bella. Por sobre todo, escuchaba el sonido de los violines y las flautas. Entonces pudo ver que frente al palacio había un enorme jardín con flores de todos los colores y de todas las formas. En el centro de este había una hermosa fuente de agua que caía pura y fresca en un gran piletón. Alrededor de la fuente danzaban, haciendo una ronda, un grupo de niñas hermosas. Sus cabellos eran dorados como rayos de sol, y se los habían decorado con flores. Sus vestidos eran de seda de los más variados colores, violeta, rosa, celeste, y el sol se reflejaba en ellos haciéndolos brillar. También sonaban al compás de la música, pues en los ruedos tenían cosidos docenas de campanitas de plata, que timbraban con cada movimiento. En ese momento reapareció el pájaro de pecho rojo, que se posó en el hombro del muchachito y le dijo: «Ya estás en el país de las hadas. Si tienes paciencia, podrás ver a la reina de las hadas en persona». Pronto salieron del bosque un montón de animales, osos, leones y lobos. Pero ninguno era malo. Todos sonreían y bailaban al ritmo de la música. Un oso y una niña lo tomaron cada uno de un brazo y lo metieron en la ronda. Como eran demasiados, habían hecho varios círculos, uno dentro del otro, y cada uno giraba hacia el lado contrario. Y el niño bailó, saltó, cantó y rió, hasta que de pronto la ronda se detuvo. Las niñas y los animales se hicieron a un lado. Al parecer, le estaban dando paso a alguien que parecía muy importante. El niño no podía ver bien. Había un oso gigantesco que le tapaba la visión. Solo percibía una fuerte luz, un brillante resplandor
que se acercaba cada vez más. Por un momento tuvo una sensación parecida al miedo, pero al ver la feliz expresión de todos los que lo rodeaban, esa sensación desapareció inmediatamente. Por fin el oso se hizo a un lado y pudo ver a la niña más hermosa que hubiera visto jamás. Su cuerpo parecía sutil, como si estuviera formado del rocío de la mañana y la luz del atardecer. Era tan hermosa que no pudo evitar que unas inocentes lágrimas brotaran de sus ojos. La reina de las hadas le sonrió y le secó las lágrimas con un pañuelo de seda que desapareció inmediatamente después de usarlo. «Es un honor», dijo el niño, haciendo una especie de reverencia improvisada. La reina de las hadas sonrió, y su sonrisa alegró todos los corazones que se encontraban a su alrededor. Pero en ese momento se le metió una duda en la mente, y fue tan fuerte que al final no tuvo más remedio que echarla hacia afuera en forma de palabras. ¿Estoy aquí de verdad o esto es un sueño? La reina de las hadas sonrió, aunque por un momento pareció desconcertada. Luego le respondió con su dulce y musical voz. La realidad es lo que sientes. La verdad está dentro tuyo. Pero si te refieres con verdad a los ojos del cuerpo, entonces debo responderte que nunca podrías verme con los ojos del cuerpo, aunque siempre podrás verme con los ojos del espíritu. El muchachito se quedó sin habla y se sintió decepcionado. Nunca la podría ver de verdad por más que lo deseara. Hizo fuerza para despertarse, para volver a lo que él llamaba la realidad, y a su vez traer a la reina de las hadas con él al mundo del diario vivir. Pero cuando despertó, se hallaba en su cama. Desde ese día, ya no puso impedimentos para irse a dormir, pues sabía que el mundo de los sueños era el único lugar donde podría jugar con las hadas y los animales en el Palacio Blanco, y de vez en cuando admirar la belleza de la reina de las hadas. Este cuento fue relatado por una abuela galesa. Es importante destacar que el pájaro de pecho rojo de esta historia es semejante a otra ave patagónica, que en idioma mapuche recibe el nombre de capencock, aunque habitualmente se la denomina pecho colorado.